Es probable que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos interesado por los mapas. Entre conversaciones con amigos, la mayoría coincidíamos en que desde pequeños nos llamaban la atención. Los colores, ver el país de donde éramos, algunos incluso trazaban rutas de viaje. Otros adquirieron este interés ya de grandes, ya sea con fines académicos o personales. Fueron más bien pocos los que respondieron que no tenían ni habían tenido ningún interés en los mapas. Y es que verse representado en un mapa, comprender el espacio que habitas y lo que lo rodea, es toda una experiencia. Esa es la intención del video de hoy, demostrar la importancia de la representación de los mapas y abordar las problemáticas de estas representaciones. Entender que el mapa es un ejercicio de poder y de control, además de dominación, que los mapas también pueden ser cuestionados, pues son producto de su época y son representaciones que responden a los intereses del momento. Seguramente en el colegio, en la casa de algún familiar o en nuestra propia casa hemos tenido un mapa de estos. Un globo terráqueo. En el caso de estos mapas, la representación es bastante similar a cómo es la Tierra en realidad, ya que la forma esférica, tanto del mapa como la de la Tierra, y la tridimensionalidad de este mapa permite que la representación sea mucho más precisa. Entonces, los países y las distancias no tienen mayor deformación, lo que permite que cumplan el propósito de este mapa, que actualmente se utiliza de forma más educativa o con fines decorativos. El problema de la representación comienza cuando el mapa se ve así. Que me atrevería a decir que es la representación con la cual la mayoría de nosotros hemos interactuado, un mapa bidimensional, un mapa plano que nos permite ubicar lugares. Antes de comenzar a hablar sobre la problemática que tienen estos mapas bidimensionales, me gustaría aclarar dos cosas. Primero, que este video se enfocará solamente en la proyección Mercator y los problemas que ésta tiene. Y segundo, que antes de abordar a profundidad, daré un pequeño contexto histórico sobre esta proyección. Sí, escogí la proyección Mercator porque creería que ha sido la más conocida, tuvo un gran uso e impacto en su época y se utilizó hasta hace relativamente poco, y porque su contexto histórico me permite partir desde un punto que es bastante cómodo para mí. La proyección Mercator fue creada en 1569 por Gerardus Kremer, matemático flamenco. Esta proyección es una de muchas. Hay distintas proyecciones que se utilizan dependiendo del uso y de la necesidad del mapa. Para comprender mejor lo de las proyecciones, Eduardo Bedoya las explica de la siguiente manera. Una proyección es una red ordenada de paralelos y meridianos que se utiliza como base para trazar un mapa sobre una superficie plana, o una representación matemática de un sistema de paralelos y meridianos con ese mismo objetivo. También como cualquier transformación matemática de la superficie de la Tierra, la cual es curva sobre un plano de 2 dimensiones. Kremer utilizó una proyección cilíndrica, como podemos ver en la foto. Esta forma permitía que navegar los países del meridiano en la línea del Ecuador fuera mucho más sencillo, ya que las líneas de rumbo o las loxodromias fueran completamente rectas, cosa que ninguna otra proyección permitía hasta el momento. La proyección Mercator permite que los países que se encuentran dentro de esta línea del Ecuador y cerca no tengan mayor deformación, pero desconfigura por completo los círculos polares, lo que demuestra que la proyección solo es útil dentro de las zonas en donde los países y las distancias tienen menor deformación. Esta es la parte matemática y científica del mapa. Como pudimos ver en la imagen anterior, es una representación de su época, pues vemos como la forma de las Américas aún no estaban muy definidas, mientras que el antiguo mundo sí tiene una forma similar a la que conocemos hoy en día. También podemos ver cómo el norte es más grande que el sur, esto en parte debido a la proyección matemática que se hace de una forma cilíndrica, como ya lo habíamos explicado, pero también es el discurso que te propone el mapa. Pues como menciona Bárbara Arger en su ensayo Geopolíticas del conocimiento tras la proyección Mercator, la cartografía, en tanto discurso gráfico, no es ajena a los juegos del sentido y el poder. Además, a través de los mapas podemos saber las mentalidades de la época.
contexto histórico se entiende mucho mejor esto. Kremer, como ya lo había mencionado, era un matemático flamenco del siglo XVI. Para este momento, los Países Bajos hacían parte del Imperio Hispánico, pero tenían una gran influencia de todos los imperios de la época. Esto nos permite entender los intereses y fines del momento, de la cartografía, de los mapas, de los navegantes, de los comerciantes. Es por eso que el desarrollo de un mapa o de una proyección como la que hizo Kremer nos permite entender el pasado, ya que los grandes cambios del momento nos dan un montón de nuevas herramientas, es decir, el cambio del feudalismo al mercantilismo, las exploraciones y el dominio de otros territorios como América y África permitieron que Europa no solo se posicionara como gran potencia, sino también como el centro. Por otra parte, también hay un gran interés de representar estos nuevos territorios, pues tener el control sobre cómo se representa un lugar es ejercer un poder muy directo. En otros mapas, como el de Amerigo Vespuccio, la forma de América es supremamente incorrecta y faltan muchas zonas insulares y centrales. A pesar de que los hispánicos tuvieran el dominio y el control de la tierra, no tenían el conocimiento de esta, y eso se ve reflejado en los mapas. Sobre este dominio y control del territorio, me gustaría también mencionar que era obvio que algunos pocos privilegiados podían trazar y hacer los mapas, la mayoría, matemáticos como Kremer o exploradores que hacían la cartografía por medio del cabotaje y en el momento que se encontraban en el territorio. Así, podemos entender que dentro de la proyección Mercator no está de gratis que la menor deformación se dé dentro de la línea del Ecuador, pues estos eran los lugares que se estaban navegando con más frecuencia. Y es por eso que se necesitaba mayor precisión. Por eso mismo es que en la proyección y en el mapa original, en 1569, los polos sufren tanta deformación, pues para este momento no se tenía mayor conocimiento sobre estos lugares. De hecho, Kremer logra incluir a América dentro de su proyección y dentro de su mapa, porque contaba ya con mapas realizados de este territorio, como es el caso del mapa de López de Velasco. De esta manera podemos comprender que el trazado de estos lugares se da gracias al proceso de colonización que sufrían estos territorios. En parte de eso va a ser la cartografía del momento, que el rey tuviera conocimiento de sus territorios de ultramar. Obviamente está el factor de hacer la navegación y las exploraciones más fáciles. La proyección que realizó Kremer fue tan importante y de tanto impacto que incluso se le ha denominado como el padre de la geografía moderna. Esto es por su precisión, debido a que para mediados del siglo XVI las herramientas de la cartografía habían avanzado a pasos agigantados, principalmente por el periodo de exploraciones que se estaban dando. Durante la Edad Media no sabría decir con exactitud si un mapa tuvo esta cantidad de impacto. Me gustaría saber si causó durante la Edad Media algún mapa de esta gran innovación, pero sí sabría decir que un mapa que se le compararía en la antigüedad es el mapa de Ptolomeo. Por lo mismo, fueron mapas supremamente innovadores para su época. Trayendo la discusión de los mapas a la actualidad, incluso hoy en día, en Google Maps hay lugares que no están representados. Podríamos decir que es de manera aleatoria, pero muchas veces es porque hay una intención de que estos lugares no se representen. El no estar en un mapa es no existir. Otro caso actual, que puede ser mucho más evidente sobre este poder y control político que ejercen los mapas sobre los territorios, es la comparación de los mapas previo a la caída del bloque soviético y después de esta, pues muchos países dejan de ser reconocidos como legítimos y aparecen otros. El dibujar un lugar en un mapa es darle la oportunidad de ser reconocido y ubicado, es darle legitimidad al territorio. Con estos ejemplos y con el énfasis que he hecho en la proyección Mercator, lo que quiero hacer es proponer una visión decolonial sobre los mapas, especialmente sobre los que se hicieron durante los 3 siglos de colonización que sufrieron las Américas. Pues es entender que si bien el mapa responde a un juego matemático, también responde a un juego político y a un juego de dominación. Claro está que los mapas, las proyecciones y la cartografía responden a leyes matemáticas y científicas, que la proyección Mercator se realizó de tal manera, haciendo algunos lugares como Europa más grandes que otros, porque era lo que se necesitaba en el momento para
lograr navegar el Atlántico. Pero es por esto mismo que al ser una fuente y tener contexto de su momento, es que se puede volver a mirar y ver más allá que una simple proyección, leer e interpretar el mapa desde un discurso. El mismo Kremer lo decía, los mapas son los ojos de la historia. Analizar este discurso del Mercator, de Kremer, de los grandes matemáticos flamencos del momento, de los navegantes, de los exploradores del momento, nos permite comprender desde lo que se ha llamado las epistemologías del sur que estas acciones que hacen que el sur sea más pequeño que el norte no sean de manera aleatoria, sino que responden a una hegemonía y un poder que se está imponiendo sobre los territorios del sur global. Cuestionar estas acciones que hacen que el sur sea más pequeño que el norte, volver a leer las fuentes desde una mirada más decolonial, más actual, permite darle una visión nueva, refrescar esas fuentes, volverlas a traer al tema de discusión. Además, hacer esto es irrumpir con los sistemas de impuestos. Hay sitios web como True Size que nos permite ver la magnitud de diferencia que hay en tamaños. Esto, la verdad, causa bastante impacto. Tal vez suene tonto, pero se afecta en la percepción que se tiene de un territorio y su tamaño y el lugar que abarca en el mapa. Pues si comprendemos que esto no es aleatorio, sino que hay una necesidad de hacer como ver más pequeños, inferiorizar estos lugares, comprendemos que el mapa tiene un gran impacto de cómo se crea el ciudadano y cómo se configura a través de su espacio. No solo eso, sino que los mapas que lucen como la proyección Mercator terminan teniendo una gran influencia dentro de la pedagogía y como nosotros desde pequeños aprendemos a relacionarnos con este espacio. Reanalizar esta fuente, la proyección Mercator, nos permite hacer una deconstrucción espacial y entender que la forma en la que nosotros, las personas que habitamos el sur global, nos debemos comenzar a relacionar de maneras distintas a las ya impuestas, que son maneras coloniales, y encontrar unas nuevas maneras más nuestras, más decoloniales, para relacionarnos con el espacio que habitamos. Obviamente ya se ha tenido un gran avance en estos tópicos, pues han hecho cartografías sociales que explican de manera distinta. Yo, por ejemplo, tengo este mapa que me permite entender la manera en la que es habitada Colombia desde otra perspectiva, desde la perspectiva indígena. De esa manera, el conocimiento y la relación que yo tengo con mi entorno, con el país que habito, cambia por completo, a la diferencia de cómo la suelo ver yo en los mapas tradicionales, que es generalmente un simple mapa con algunas especificaciones de color amarillo o rosado. Por eso, me gustaría terminar el video con esta reflexión que hace Florencia Sayas. Pretender negar nuestro pasado es imposible, mas intentar problematizar cuáles fueron los procesos de imposición a los jóvenes y de sistematización de un conocimiento geopolíticamente colonizado sería dejar de suponer la fragilidad de los niños y romper con la lógica tutelar pasiva. ¿Qué es el ciudadano, pues, sino el producto de su época histórica?